¿Alguna vez te has preguntado si tu fe es la que Dios realmente espera de ti? ¿Es una fe que se mantiene firme en la prueba, que actúa sin dudar, que confía sin ver? La Biblia nos muestra ejemplos poderosos de la fe que Dios espera ver en su pueblo. A lo largo de las Escrituras, Jesús destacó a aquellos que demostraron una confianza genuina, una fe que no se rinde, que actúa y que produce frutos. A lo largo de este mensaje, nos sumergiremos en algunos momentos clave en los que Jesús desafió a las personas con esta misma pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Veremos cómo la fe de un grupo de hombres llevó a la sanidad de un paralítico, cómo la confianza de un centurión sorprendió a Jesús y cómo la determinación inquebrantable de una mujer desesperada le valió el reconocimiento del Maestro. Además, reflexionaremos sobre la importancia de las obras como prueba visible de una fe genuina. Este no es solo un mensaje más sobre la fe, es una invitación a examinar la tuya, a preguntarte si realmente estás confiando en Dios o si tu fe se debilita cuando la tormenta arrecia. Prepárate, porque al final de esta reflexión, tu perspectiva sobre la fe podría cambiar para siempre. 1. La fe en medio de la tormenta. La fe en medio de la tormenta es una de las pruebas más determinantes en la vida de un creyente. En Lucas 8:22-25 encontramos una escena que ilustra esta realidad con una fuerza impresionante. Jesús y sus discípulos suben a una barca con una instrucción clara: pasemos al otro lado del lago. Mientras navegan, una tormenta repentina se desata con furia. Las olas golpean con violencia la embarcación, los discípulos luchan contra la fuerza del viento y la barca comienza a llenarse de agua. En medio del caos, la desesperación se apodera de ellos y en su angustia buscan a Jesús solo para encontrarlo dormido. Su reacción es inmediata: «Maestro, maestro, que perecemos». El temor había nublado su entendimiento. En ese momento no recordaban quién estaba con ellos en la barca. No recordaban las señales y maravillas que habían presenciado, ni las palabras que Jesús les había hablado. Solo veían el peligro y la inminente posibilidad de naufragar, pero Jesús, despertando con calma, reprendió al viento y al mar, y en un instante, la tormenta cesó. La paz regresó. Fue entonces cuando los confrontó con una pregunta que no solo retumbó en sus oídos, sino que quedó grabada en lo más profundo de su ser. ¿Dónde está vuestra fe? Esta pregunta no era solo para ellos, sino para cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestra fe cuando los vientos se levantan en nuestra vida? ¿Dónde está nuestra confianza cuando el diagnóstico médico es desalentador, cuando los problemas económicos nos abruman, cuando la traición, el dolor y la incertidumbre nos golpean? Es fácil decir que tenemos fe cuando el mar está en calma, pero es en medio de la tormenta donde nuestra confianza en Dios es realmente probada. Jesús no los reprendió porque tuvieran miedo de la tormenta, sino porque permitieron que el miedo anulara su fe. Tenían razones suficientes para confiar. Primero, Jesús mismo estaba con ellos en la barca. ¿Podía acaso la tormenta ser más fuerte que el Creador del universo? Segundo, Jesús les había dicho que irían al otro lado. Si Él había hablado, ¿acaso había posibilidad de que su palabra fallara? No importaba lo que sucediera en el trayecto, si Él había dicho que llegarían, entonces la tormenta no tenía la última palabra. Muchas veces vivimos como los discípulos. Vemos el problema, sentimos el peligro y permitimos que el miedo nos paralice. Nos desesperamos y clamamos a Dios como si Él no estuviera al control, como si su presencia no fuera suficiente para sostenernos. Pero la enseñanza de este pasaje es clara. Si Dios está en nuestra barca, no tenemos nada que temer. No significa que no enfrentaremos tormentas, pero sí significa que ninguna tormenta será capaz de hundirnos mientras confiemos en aquel que tiene el poder de calmar los vientos y las aguas. Dios nos llama a recordar que nuestra fe debe ser inquebrantable, no porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque confiamos en Él. Cada tormenta que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en su fidelidad. Cuando el temor nos embargue, debemos recordar sus promesas. Si Él ha dicho que estará con nosotros, entonces su presencia es suficiente. Si ha prometido llevarnos al otro lado, entonces no importa cuán violentas sean las olas, llegaremos. Así que la próxima vez que enfrentes una tormenta en tu vida,
Escucha la voz de Jesús preguntándote, ¿dónde está tu fe? No dejes que el miedo te hunda. Mantén tu mirada en Él. Cree en su palabra. Confía en su poder. Porque aunque el mar se agite, aunque el cielo se oscurezca y el viento sople con fuerza, Dios sigue estando en tu barca. Y si Dios está contigo, no hay nada que temer. 2. Una fe que actúa. La fe verdadera no es solo una idea abstracta o un simple pensamiento positivo. Es una convicción que se traduce en acción. En el relato de Marcos 2:1-5 encontramos una de las escenas más poderosas de los evangelios, donde la fe no solo se expresa con palabras, sino que se materializa en un acto audaz y decidido. Jesús había regresado a Capernaum y su presencia había causado tal revuelo que la casa donde se encontraba estaba completamente llena. Las personas se aglomeraban a su alrededor, ansiosas de escuchar sus palabras y de presenciar sus milagros. Era una oportunidad única, pero la multitud representaba un obstáculo para cualquiera que intentara acercarse a él. En medio de esa multitud, un grupo de hombres llegó con un propósito inquebrantable: llevar a su amigo paralítico ante Jesús. No se nos dice cuánto tiempo habían esperado esta oportunidad ni cuán lejos habían viajado, pero lo que sí queda claro es que no estaban dispuestos a dejar que nada los detuviera. Para ellos, la fe no era solo desear la sanidad de su amigo, sino hacer todo lo necesario para que se hiciera realidad. Podrían haberse rendido al ver la imposibilidad de entrar por la puerta. Podrían haber pensado que otro día sería mejor, pero su fe no aceptaba excusas ni barreras. Fue entonces cuando hicieron algo inesperado, algo que solo una fe desesperada pero decidida podía llevar a cabo. Subieron al techo de la casa, rompieron parte de la estructura y con determinación bajaron al paralítico justo frente a Jesús. No pidieron permiso, no se preocuparon por las críticas, no se detuvieron a pensar en el costo de su osadía, simplemente actuaron. Para ellos, lo único importante era acercar a su amigo a la fuente del milagro. La respuesta de Jesús fue impactante. Él no solo vio el acto en sí, sino lo que lo impulsó, su fe. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Aquí radica una de las verdades más profundas de este pasaje. Jesús no solo respondió a la fe del paralítico, sino a la fe de quienes lo llevaron. Era una fe que se negaba a ser pasiva, una fe que no esperaba que las circunstancias fueran favorables, sino que creaba las condiciones necesarias para recibir el milagro. Este relato nos confronta con una pregunta fundamental: ¿cómo es nuestra fe? ¿Es una fe que se rinde fácilmente ante las dificultades o es una fe que encuentra caminos donde parece no haberlos? Muchas veces nos enfrentamos a obstáculos que intentan impedirnos llegar a Dios. Puede ser el miedo, la duda, el desánimo o incluso la oposición de otros. Pero la fe genuina no se detiene ante nada. La fe que Dios honra es aquella que insiste, que persiste, que se abre paso aun cuando todo parece cerrado. Estos hombres nos enseñan que la fe verdadera no es solo una creencia interna, sino una demostración externa de confianza en Dios. No les bastó con decir: «Creemos que Jesús puede sanarlo», sino que actuaron en consecuencia. Su fe los movió a cargar a su amigo, a subirlo al techo, a abrir un espacio y a asegurarse de que estuviera justo donde Jesús podía tocarlo. A veces, el mayor enemigo de nuestra fe no es la falta de creencia, sino la falta de acción. Creemos que Dios puede hacer milagros, pero no estamos dispuestos a movernos en dirección a ellos. Oramos por cambios, pero no damos pasos de obediencia. Decimos confiar en Dios, pero nos detenemos ante la primera dificultad. Sin embargo, la fe que mueve el corazón de Dios es aquella que no se da por vencida, aquella que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para encontrarse con Él. Este pasaje también nos muestra otra dimensión de la fe: el poder de interceder y actuar en favor de otros. El paralítico no llegó solo a Jesús, fueron sus amigos quienes lo llevaron. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Estamos dispuestos a llevar a otros a Jesús? ¿Estamos dispuestos a interceder, a clamar, a esforzarnos para que alguien más tenga un encuentro con el Salvador? A veces, la fe de una persona puede ser el puente para que otros reciban su milagro. Jesús no solo sanó físicamente al paralítico, sino que le dio lo que más necesitaba: el perdón de sus pecados. Esto nos recuerda que la mayor obra de la fe no es solo recibir sanidad, provisión
o respuestas terrenales, sino la transformación del alma. La fe no solo busca milagros temporales, sino el milagro eterno de la salvación. Hoy, Dios nos llama a vivir una fe que actúa, una fe que se mueve, una fe que no se rinde. No importa cuán imposibles parezcan las circunstancias, no importa cuán grande sea la multitud que bloquea el camino, no importa cuántos obstáculos se presenten. Si nuestra fe es verdadera, encontraremos la manera de acercarnos a Jesús, de persistir hasta recibir su respuesta. Porque la fe que Dios honra no es la que espera pasivamente, sino la que avanza con determinación, sabiendo que en su presencia todo es posible. Tercera, la fe confiada. La fe que Dios quiere que tengamos es una fe confiada, una fe que no necesita pruebas visibles ni confirmaciones constantes para creer en su poder. En Mateo 8, 5-10, encontramos uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús, cuando un centurión romano, un hombre de autoridad en el ejército, se acerca a él con un ruego urgente. Su criado está gravemente enfermo y necesita un milagro. A diferencia de muchos que buscaban a Jesús con temor o incertidumbre, este centurión demuestra una confianza absoluta en la autoridad de Cristo. Jesús, con su compasión característica, responde de inmediato: «Yo iré y le sanaré». Pero aquí ocurre algo sorprendente. En lugar de aceptar la oferta de Jesús de ir personalmente a su casa, el centurión hace una declaración de fe que deja asombrado al mismo Hijo de Dios. «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará». Este hombre entendía algo que muchos en Israel aún no habían comprendido. El poder de Jesús no estaba limitado por la distancia ni por la necesidad de su presencia física. Bastaba una sola palabra de su boca para que el milagro ocurriera. El centurión no necesitaba ver a Jesús tocar a su criado, no requería ninguna señal visible para creer que la sanidad se manifestaría. Su fe iba más allá de lo que podía percibir con sus ojos. Era una fe que descansaba completamente en la autoridad de Cristo. Y es precisamente este tipo de fe la que Dios desea que tengamos. Una fe que no dependa de emociones o circunstancias favorables, sino que confíe plenamente en su palabra. Jesús, al escuchar estas palabras, se maravilló. Es un momento extraordinario, porque muy pocas veces en los evangelios vemos a Jesús sorprendido. Pero aquí, ante la fe de este hombre, el Maestro expresa algo que resuena con poder. «De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Este comentario es impactante, porque Israel era el pueblo elegido, el que había recibido las promesas y la revelación de Dios, y sin embargo este centurión, un extranjero, un gentil, poseía una fe mayor que muchos de los que habían crecido conociendo las Escrituras. La fe confiada no duda ni vacila. No necesita pruebas ni evidencias constantes para creer que Dios cumplirá su palabra. No se desespera cuando la respuesta parece tardar, porque sabe que el carácter de Dios es fiel y su poder es absoluto. Este centurión no solo reconoció a Jesús como un sanador, sino como alguien con una autoridad superior a cualquier poder humano. Su experiencia en el ejército le había enseñado cómo funciona la autoridad. Cuando un superior da una orden, se ejecuta sin cuestionamientos. Y él comprendió que, si en el mundo físico un simple comandante puede ordenar y ser obedecido, cuanto más Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder para hablar y hacer que la enfermedad se someta a su voz. Dios anhela que tengamos esta fe. Una fe que no dependa de señales constantes para mantenerse firme. Una fe que se sostenga en lo que Dios ha dicho, aunque todo lo que nos rodea parezca contradecirlo. Una fe que no tambalee ante las tormentas, sino que permanezca inquebrantable porque sabe en quién ha confiado. El centurión nos enseña que la fe genuina no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. Es confiar en su palabra sin reservas, sin necesidad de apoyarse en la vista, sin exigir una confirmación tras otra. Muchos hoy en día dicen tener fe, pero cuando las circunstancias parecen desfavorables, comienzan a dudar y a cuestionar si Dios realmente obrará. Pero la fe que agrada a Dios es aquella que descansa en la certeza de que su palabra es suficiente. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Necesitamos ver para creer o confiamos en lo que Dios ha dicho sin importar lo que nuestros ojos vean? Jesús honra la fe que no depende de lo visible, la fe que sabe que su autoridad es suprema
y que cuando Él habla todo cambia. La fe confiada no necesita manipular a Dios ni presionarlo con ansiedad, sino que descansa en su soberanía. Es la fe que le dice: Señor, no necesito que lo vea con mis ojos. Si tú lo dices, sé que se cumplirá. Dios busca este tipo de fe en nosotros. Una fe que no esté limitada por lo natural, sino que se extienda a lo sobrenatural. Una fe que entienda que la palabra de Dios tiene poder y que cuando Él declara algo, ninguna fuerza en el cielo, la tierra o el infierno puede impedir su cumplimiento. El centurión nos dejó una lección eterna. Creer en Dios es bueno, pero confiar plenamente en su autoridad es lo que realmente conmueve su corazón. Jesús sigue buscando personas con una fe como la del centurión, personas que crean sin dudar, que confíen sin vacilar y que sepan que su palabra es suficiente. No necesitamos ver el milagro para creer en Él. Necesitamos creer en Él para ver el milagro. Cuarta, una fe inquebrantable. Una fe que no se rinde ante los silencios, que no retrocede ante las pruebas, que no se apaga con el desánimo ni con las aparentes negativas. Es una fe que persiste, que lucha, que insiste hasta tocar el corazón de Dios. La historia de la mujer cananea en Mateo 15, 21-28 nos muestra un ejemplo extraordinario de esta fe, una fe que, aunque enfrentó barreras, no se detuvo hasta recibir su milagro. Jesús había salido de Israel y se encontraba en la región de Tiro y Sidón, un territorio gentil, donde los judíos no solían ir. De repente, una mujer cananea apareció clamando con desesperación: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». No era una petición común, era un grito desgarrador de una madre desesperada por la liberación de su hija. A pesar de no ser judía, ella reconoció a Jesús como el Hijo de David, un título mesiánico. Sabía quién era Él y creía que tenía el poder para cambiar su situación. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue sorprendente. Pero Jesús no le respondió palabra. Su silencio fue un aparente rechazo, una prueba que podría haberla hecho desistir. La mayoría de las personas, ante el silencio de Dios, se dan por vencidas. Concluyen que Él no les escucha o que no les interesa su sufrimiento. Pero esta mujer no se rindió. Persistió, siguió clamando, y los discípulos, molestos por su insistencia, incluso pidieron que la despidiera. Jesús finalmente habló, pero sus palabras parecían un muro aún más grande. «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Aquí su fe fue puesta a prueba nuevamente. Jesús le recordó que su misión primaria era con Israel y no con los gentiles. Otro habría desistido en este punto, pero la mujer cananea no lo hizo. En lugar de alejarse ofendida o decepcionada, se acercó aún más, se postró ante él y clamó con una sola frase cargada de súplica y confianza: «Señor, socórreme». Ya no era un clamor desde la distancia, sino una rendición total ante la única fuente de su milagro. Entonces Jesús le respondió de una manera que parecería dura: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Era una referencia al plan de Dios de alimentar primero a Israel antes de extender su gracia a los gentiles. Pero la mujer no vio esto como un insulto, ni como una razón para alejarse. En lugar de sentirse rechazada, aprovechó la misma analogía para expresar su fe inquebrantable. «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». No pidió quitar el pan a Israel, no exigió derechos, solo pidió una migaja de su gracia, sabiendo que incluso una migaja del poder de Dios sería suficiente para cambiar su vida. Fue en ese momento cuando Jesús, asombrado por su fe, pronunció las palabras que marcarían su destino: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y en ese mismo instante, su hija fue sanada. Su perseverancia fue recompensada, su fe movió el corazón de Dios, su insistencia rompió las barreras y su humildad la llevó a recibir un milagro que parecía imposible. Este pasaje nos enseña que la fe que Dios quiere que tengamos no es una fe frágil que se rinde ante los silencios, sino una fe persistente que sigue clamando hasta recibir respuesta. A veces, Dios permite pruebas para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos a depender de Él más allá de nuestras emociones o circunstancias. Hay momentos en que Dios parece guardar silencio, pero su silencio no es indiferencia, sino una invitación a persistir, a confiar,
a rendirnos aún más en su presencia. Esta historia también nos muestra que la fe verdadera es humilde. La mujer cananea no exigió, no argumentó que merecía algo, sino que se humilló reconociendo que cualquier manifestación de la gracia de Dios era suficiente. Dios no resiste a los soberbios, pero sí honra a los humildes. La fe arrogante que trata de imponer demandas no mueve el corazón de Dios, pero la fe que se postra en dependencia total sí lo hace. Nos confronta con la pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando parece que Dios no responde? ¿Nos alejamos decepcionados? ¿Dejamos de orar? ¿Dejamos de creer? ¿O seguimos clamando con fe, creyendo que su gracia es suficiente, que su tiempo es perfecto y que sus planes son más altos que los nuestros? Dios quiere que tengamos una fe que no se rinde, que no se desmorona ante la primera dificultad, sino que avanza con la certeza de que Él es fiel. La mujer cananea no tenía ninguna garantía visible de que recibiría lo que pedía, pero su confianza en la bondad y el poder de Jesús la llevó a persistir hasta el final. Esa es la fe que Dios quiere ver en nosotros. Es fácil creer cuando todo va bien, pero la verdadera fe se prueba cuando todo parece en contra. Cuando oramos y la respuesta no llega, cuando clamamos y el cielo parece callar, cuando enfrentamos obstáculos que nos hacen dudar si vale la pena seguir insistiendo. En esos momentos, Dios nos pregunta: ¿seguirás creyendo? ¿Seguirás buscando? ¿Seguirás clamando? Esta mujer nos deja un legado de fe. Su historia nos muestra que Dios honra la fe perseverante, que no se rinde ante la primera prueba, ni se deja vencer por el desánimo. Nos desafía a confiar más allá de lo que vemos, a aferrarnos a Dios incluso cuando todo parece estar en contra. Porque la fe inquebrantable no se trata de nunca enfrentar dificultades, sino de nunca dejar de creer en medio de ellas. Dios busca en nosotros la misma fe que vio en esta mujer. Una fe que clama sin cesar, una fe que se postra con humildad, una fe que confía sin importar los obstáculos, una fe que no se apaga ante el silencio, sino que arde aún más fuerte en medio de la prueba. Porque al final, la fe inquebrantable siempre encuentra su recompensa en las manos de un Dios que nunca falla. 5. La fe sin obras es muerta. La fe que Dios quiere que tengamos no es una fe pasiva, vacía o de palabras sin acción. Es una fe viva, activa, que se manifiesta en nuestra manera de vivir. Santiago 2:26 lo deja claro con una declaración contundente. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, una fe que no se traduce en acciones concretas es como un cadáver, sin vida, sin movimiento, sin propósito. Dios nunca quiso que la fe fuera solo un concepto abstracto o una simple declaración verbal. Creer no es solo afirmar con los labios que Dios existe o que su palabra es verdad, sino vivir conforme a esa verdad. Una persona puede decir que tiene fe, pero si su vida sigue igual, si sus decisiones no reflejan su confianza en Dios, si no hay frutos que evidencien su relación con Él, entonces esa fe no es más que una ilusión. Una fe auténtica transforma, sacude, cambia la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de relacionarse con los demás y la manera de enfrentar la vida. Muchos dicen creer en Dios, pero siguen viviendo como si Él no existiera. Pueden hablar de fe, pero en los momentos de crisis, en las pruebas, en la adversidad, no hay diferencia entre ellos y aquellos que no creen. Siguen reaccionando con miedo, con desesperación, con egoísmo, sin demostrar la confianza que afirman tener en Dios. Pero la fe verdadera no se queda en palabras, se demuestra con hechos. La fe auténtica no necesita ser proclamada constantemente con la boca, porque es evidente en la vida de quien la posee. Dios siempre ha demandado una fe que se refleje en la obediencia. Desde el principio, la relación entre fe y acción ha sido inseparable. Abraham no solo creyó en Dios, sino que dejó su tierra y su parentela en obediencia a su llamado. Moisés no solo creyó que Dios podía liberar a Israel, sino que se presentó ante Faraón y guió al pueblo a través del Mar Rojo. Pedro no solo creyó que Jesús lo llamaba, sino que salió del bote y caminó sobre las aguas. Todos ellos demostraron que la fe no es solo una convicción interna, sino una respuesta en la vida diaria. Dios no está buscando una fe de apariencias, sino una fe que obedezca, que actúe, que se arriesgue y que tome pasos concretos hacia su voluntad. Una fe sin obras es inútil,
porque no produce ningún cambio, no trae fruto y no tiene impacto. No se trata de hacer obras para ganarnos el favor de Dios, porque la salvación es por gracia y no por méritos, pero sí de entender que una fe genuina inevitablemente se manifestará en nuestra forma de vivir. Si decimos que confiamos en Dios, pero seguimos viviendo con miedo, ¿realmente estamos confiando? Si decimos que creemos en sus promesas, pero nuestras acciones reflejan duda, ¿es una fe verdadera? Si decimos que seguimos a Cristo, pero nuestro carácter y conducta son iguales a los del mundo, ¿de qué sirve nuestra fe? Dios busca un pueblo cuya fe no sea solo de palabras, sino que se haga evidente en su manera de amar, de perdonar, de servir, de vivir con integridad, de confiar incluso en medio de las tormentas. Jesús mismo dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. No basta con decir Señor, Señor, sino que debemos vivir conforme a su voluntad. No es suficiente hablar de fe, debemos demostrarla con obediencia, con perseverancia, con una vida rendida a Dios. Santiago nos confronta con esta verdad de manera directa. Si nuestra fe no produce acciones que reflejen la transformación de Cristo en nosotros, entonces esa fe está muerta. El llamado de Dios es claro. Nos está llamando a una fe viva, una fe que brille, una fe que haga la diferencia. Nos llama a confiar en Él, pero también a demostrarlo con nuestra forma de vivir. La fe que Él quiere que tengamos es una fe que obedece sin cuestionar, que ama sin reservas, que actúa sin miedo, que se arriesga sin dudar. Porque la fe sin obras no es fe en absoluto, es solo una ilusión, pero la fe verdadera, la que viene de Dios, siempre se hará evidente en una vida transformada. La fe verdadera no es invisible ni pasiva. Es una fe que se mueve, que confía sin reservas, que persevera ante la adversidad y que da frutos que reflejan la presencia de Dios en nuestra vida. Dios nos llama a manifestar una fe activa, una fe que no se limita a palabras, sino que se expresa en acciones de obediencia y confianza en su poder. Si este mensaje ha bendecido tu vida, compártelo para que otros también sean edificados y déjanos tu comentario. Que la gracia y el amor de Dios te acompañen siempre.